Entonces, vamos a ir con la proporcionalidad directa e inversa. ¿Qué sucede acerca de la proporcionalidad? ¿Y qué conceptos le recuerda de la semana anterior la palabra proporcionalidad? ¿A qué le recuerda esa palabra? Proporcionalidad. Bueno, creo que como que se les olvidó que fue lo que vimos la semana pasada. Trabajamos razones y proporciones. Entonces, estamos hablando de proporcionalidad, tiene que ver con las proporciones. Y habíamos dicho que las proporciones es la comparación de dos razones. Y las razones son la comparación entre dos variables, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora por qué es que estamos llamando proporcionalidad directa e inversa y en sí qué significa proporcionalidad. Entonces, vamos. Primero tenemos acá que la proporcionalidad es una relación entre dos magnitudes medibles, ¿sí? Es una relación entre dos magnitudes medibles. Hay algunas veces que se puede analizar más de dos magnitudes, ¿sí? 3, 4, pero por lo general mínimo deben de existir dos para que pueda haber una relación. Si no hay al menos dos, entonces no va a existir ninguna relación. Y la proporcionalidad es un concepto difundido y utilizado en la población de forma intuitiva, de uso común. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos, por ejemplo, de una relación, nosotros solemos relacionar ciertos aspectos. Por ejemplo, yo les digo, miren, vamos a ir a una tienda y vamos a comprar una galleta, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, la galleta... una galleta cuesta, ¿qué les digo? 2 quetzales, ¿sí? Ah, bueno, pero entonces, como cuesta 2 quetzales y yo tengo a mi familia, entonces yo no quiero comprar solo una galleta, sino voy a llevar 10 galletas. Entonces, si voy a llevar 10 galletas, ¿cuánto pagaría por esas 10 galletas? 20. Bien. Ahí, lo que hizo la compañerita, ¿sí? Fue utilizar la proporcionalidad, porque ella dijo, ah, bueno, una cuesta 2, entonces 10 van a costar 20. Y se dan cuenta que entonces la proporcionalidad está presente en nuestra vida diaria, ¿sí? En aspectos tan simples. Por eso nos dice que el concepto está difundido y la población lo utiliza de manera intuitiva, ¿sí? O sea que no hay necesidad de que, por ejemplo, yo venga y les explique, miren, así tienen que utilizar la proporcionalidad, sino que ya es un concepto que se usa usualmente en la vida diaria. Muy bien. Y aquí era lo que yo les decía, proporción igual a proporcionalidad, ¿verdad? Por eso les pregunté yo de qué palabra les recuerda este concepto, proporcionalidad. Bien. Y confirman, por favor, si ya copiaron lo que hay acá para poder avanzar. Creo que ya está. Bueno, supongo que ya, entonces voy a avanzar. Entonces, aquí en la siguiente estamos viendo una tablita. Es que miren, dice, cuando hablamos de magnitudes directa e inversamente proporcionales, ¿sí? Si yo digo que dos magnitudes son directa o inversamente proporcionales, ¿qué significa eso? ¿Sí? Entonces, aquí hay unas tablitas.
Dice que dos magnitudes se relacionan cuando al modificar una de ellas, la otra también se modifica. ¿Sí? Entonces, que una cambia y entonces la otra también cambia. Es como lo que hicimos acá con las galletas, ¿verdad? Entonces, miren, aquí es una tabla de correspondencia. Dice vasos de helado y precio. Bueno, 5 vasos de helado dice que cuestan 300. Bueno, ahora, si ahora son 10 helados, ¿sí? 10 vasos de helado, entonces ahora cuesta 600, el doble. Entonces, aquí notamos, miren, aumentó la cantidad de vasos de helado, también aumentó el precio. Otra vez, miren, volvió a aumentar el precio, los vasos de helado, vuelve a aumentar el precio. Pero ¿qué pasa si ahora disminuye? Si ahora en lugar de 5 vasos de helado solo hay uno, entonces, ¿qué le pasó a ese precio? ¿Será que aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó. ¿Sí? Disminuye. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo. Y ese algo que nos debemos de dar cuenta es que si una de las variables aumenta, la otra también aumenta. Pero si una de las variables disminuye, esa también disminuye. Y esa relación, a esa relación se le llama directamente proporcional, ¿sí? O proporcionalidad directa. Y aquí nos da una definición, ya vamos a aclarar un poquito más esto, dice que es cuando a una de las cantidades se les multiplica o divide por un número, su correspondencia queda multiplicada o dividida por el mismo, ¿sí? Si multiplicamos, eso significa aumenta. Si divide, eso significa que va a disminuir. Pero las dos van a ser lo mismo. Ahora, en la otra tablita vamos a notar algo diferente. Miren, aquí está los lápices que se van a colocar en cada caja y las cajas que se van a utilizar entonces para poder empacar esos lápices. Entonces, miren, buenos días, si en cada caja, si en cada caja tenemos ahí 6, ¿verdad? Cada caja vamos a colocar 6 lápices, entonces dice que se van a utilizar 120 cajas. Dígame, Yadiel. Pobre, mire, es que aquí se me fue la señal y costó que... Mire, el video está siendo grabado, entonces en cuanto lo suba puede volver a ver la parte que se haya perdido. Entonces, mire, seguía con esto. Si en cada caja se meten 6 lápices, entonces nos dice que se van a utilizar 120 cajas para empacar esos lápices. Bueno, pero ahora, ¿qué pasa? Miren, de 6 lápices por caja, ahora se están colocando 3 lápices en cada caja. Eso quiere decir de que está disminuyendo la cantidad de lápices. Por eso le estoy colocando un signo menos, porque ahora tengo un menor valor. Pero ahora observen qué fue lo que pasó con el número de cajas. Respecto al 120, ¿este aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. ¿Sí? Y aquí es a donde nos vamos, ¿sí? Porque es la proporcionalidad inversa. ¿Por qué es inversa? Porque miren, una de las variables disminuye y la otra aumenta. Y viceversa, ¿verdad? Si una aumenta, la otra disminuye. Por eso es inversa. Los dos hacen una acción contraria. En cambio ahora, miren, a partir de 3, ahora se van a colocar 12 lápices en cada caja, o sea que aumentó. Y la cantidad de cajas disminuyó, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de cómo quedan los signos. Entonces, hago este análisis para que podamos entender un poquito qué es lo que significa que algo se relacione directamente o inversamente. Igual, me confirman si ya copiaron para poder avanzar.
Ya, profe. Muy bien. Bien. Anderson Gómez, ¿tienes alguna pregunta? Solamente es para indicar que ya terminaste. Voy a avanzar, chicos. Entonces, ahora miren. En esta siguiente ya vamos a hablar ya más de la proporcionalidad directa e inversa. Entonces, hay diferentes clases de proporciones, ¿sí? Está la directa, está la inversa. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que cuando dos cantidades son directamente proporcionales, ¿sí? ¿Cuánto sucede? Cuando al aumentar una o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye. Era lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Por los signos. La primera aumenta, la segunda también aumenta. La primera disminuye, entonces la segunda también disminuye. En el mismo número de veces, ¿verdad? Si la primera aumenta al doble, la segunda también aumenta al doble. Si la primera disminuye a la mitad, la segunda también va a disminuir a la mitad. Por eso es de que es una proporción, porque hay una relación ahí entre las dos variables. Y es inversa porque dice que cuando se hace mayor o menor la primera cantidad, la segunda, por el contrario, se hace menor. O sea, si la primera se hace mayor, la segunda menor, disminuye. Si la primera se hace menor, es decir, si disminuye, la otra aumenta, se hace mayor. Pero siempre el mismo número de veces. Entonces ahí tenemos lo que es la directa y la inversa. Y pues la compuesta es una combinación de las dos proporcionalidades, ¿verdad? Directa e inversa. Entonces voy a avanzar. ¿Me confirman, por favor, cuando hayan copiado? Ya. Ya, profe. Muy bien. Voy a avanzar. Entonces, una vez que ya hemos comprendido qué es la... La otra no había terminado de copiar. Bueno, por eso ya estoy preguntando, para que ustedes me avisen, pero no responden. ¿Sí? Si no han terminado, al menos digan, mire, profe, no he terminado, y entonces así yo les doy un poco más de tiempo, ¿verdad? Pero es necesario de hablar. Bien,
Listo, profe, gracias. Muy bien. Entonces, les decía entonces que vamos a trabajar entonces ahora. Una vez que hemos visto ya qué es la proporcionalidad directa e inversa, vamos a trabajar la regla de 3 5. Bueno, ¿y a qué se refiere la regla de 3 5? ¿Se recuerdan ustedes que cuando estuvimos resolviendo las proporciones, ¿verdad? Que era que tenían como la forma de fracciones, ¿verdad? Había un valor que desconocían y era el que calculábamos, pero ¿cuántos valores conocíamos en esas operaciones? 3 o 2, profe. Por ejemplo, teníamos lo siguiente, miren, 2 es a 5, como 3 es a x. Entonces, ¿por qué se va a llamar regla de 3? Tenemos un valor desconocido y conocemos 3 valores que nos van a ayudar a encontrar ese valor. Entonces, por eso se llama regla de 3. Y la regla de 3 se basa en la proporcionalidad, ya sea directa o inversa. Ahora, ¿por qué va a ser regla de 3 simple? Porque solamente vamos a analizar 2 variables. Hay regla de 3 compuesta, que es cuando se analiza más de 2 variables. Entonces, vamos a ir resolviendo los siguientes problemas. El día de hoy, yo creo que solo nos va a dar tiempo para resolver este que tenemos acá en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder resolver? Primero vamos a leerlo y dice, por 3 horas de trabajo, Alberto ha cobrado 60 quetzales. ¿Cuánto cobrará por 8 horas? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero, debemos de identificar, ¿sí? Debemos identificar de qué variables nos está hablando el problema. En este caso, esas variables de las que nos hablan, miren, nos dice, por 3 horas de trabajo, Alberto ha cobrado 60 quetzales. Entonces, estas 2 variables de las que nos está hablando acá son horas, las vamos a escribir, horas y quetzales. ¿Para qué me va a servir esto? Para poder clasificar mis valores. Entonces, ahora escribo los números que tengo y me dice, miren, por 3 horas, entonces en horas voy a escribir el número 3. Y ahora quetzales. ¿Cuántos quetzales cobra por 3 horas? Nos dice que 60. 60. Y luego pregunta, ¿cuánto cobrará por 8 horas? Entonces la pregunta es, ¿en dónde coloco el 8? ¿Abajo del 3 o abajo del 60? Abajo del 3. Abajo del 3. Entonces, por eso es que me sirve identificar qué variables. Porque como, entonces vemos que dice, este dice 3 horas y este también dice 8 horas. Entonces lo más obvio y lo más lógico es de que también va en horas. Por eso clasificamos las variables. Y entonces, si vemos acá, man, nos quedó un espacio vacío. Ahí vamos a colocar una variable. En este caso yo voy a colocar la letra X. Y entonces ahora se debe de analizar si es una proporcionalidad directa o si es inversa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer utilizando signos. Entonces, miren, nos vamos a fijar en la línea en donde está la variable. ¿Sí? Ahí. Entonces, ahí tenemos el número 8 y la letra X. Entonces, miren, vamos a decir lo siguiente. Ese 8
¿Aumentó o disminuyó en comparación al número que tiene antes? Aumentó. Aumentó. Bueno, entonces ahora pensemos con lógica, ¿sí? Si aumentó el número de horas, Alberto, ¿debe cobrar más quetzales o debe cobrar menos quetzales? Más. Debe cobrar más. Entonces, ¿cómo vamos a saber si es directa o si es inversa? Entonces recuerden el concepto. Directa, las dos hacen lo mismo, ¿sí? O las dos aumentan o las dos disminuyen. Inversa, hacen lo contrario. Una aumenta y la otra disminuye. Como ven que aquí nos quedan los signos iguales, miren, entonces decimos de que esta es directa, ¿sí? Porque las dos están aumentando. Y una vez que ya identifiqué, entonces vamos a escribir la proporción. ¿Cómo vamos a escribir la proporción? Vamos a hacerlo iniciando por donde está la variable. Entonces ahí tenemos 60 sobre x igual. Y cuando la proporción sea directa, los números se van a escribir en el mismo orden. Entonces, como aquí es directa, entonces acá, arriba el 3, abajo el 8. Y la forma de resolver, ustedes ya deben de saberla porque ya resolvimos proporciones. Lo multiplicas cruzado y el otro número divide. Entonces aquí va a ser 60 por 8 y dividido 3. 60 por 8 es 480 y 480 dividido 3 es 160. Y entonces ahí está la respuesta. ¿Cuánto cobrará Alberto por las 8 horas? Va a cobrar 160. 60. Eso es. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ir terminando. Y el día viernes vamos a estar resolviendo más problemas